Hola, muy buenos días para todas las empresas de Latinoamérica. Estamos en comunicación telefónica con Sandro Soto, Marketing Manager de Dow Personal Care para la región de Europa, Medio Oriente y África. Buenas tardes, Sandro. Muchas gracias por ofrecernos estos minutos. Buenas tardes, Vanessa, y gracias a vos. En el contexto global que estamos viviendo y en esta inesperada situación, Dow sigue siendo una empresa que suministra materiales para aplicaciones críticas como desinfectantes, limpiadores, equipos de protección para la salud. ¿Qué acciones han tomado y cómo afecta esta pandemia a la actividad de la empresa? Claro, la pandemia y todo lo que estamos ahora teniendo en todo el mundo es algo sin precedentes. Y Dow está básicamente comprometida a ayudar a proteger la salud y la seguridad, no solamente de nuestros empleados, pero también de todas las comunidades donde tenemos alguna actividad. Así que un punto importante es que, como otras industrias, tenemos la contribución de millones de dólares de Dow para los esfuerzos contra el COVID-19. En un punto más específico, tenemos también grandes cambios en nuestros procesos de fabricación para hacer en nuestras plantas, en muchos países del mundo, la fabricación de desinfectantes para manos. Específicamente en Latinoamérica tenemos un proyecto muy interesante. Dow ha reajustado las líneas de producción en nuestra unidad en Ortolandia, cerca de San Pablo, y empezó la fabricación de alcohol en gel para la donación a hospitales públicos y también para unidades de salud. También, claro, es un punto muy importante seguir cerca de los clientes. Muchos de nuestros materiales siguen siendo necesarios para la producción de muchas de las cosas que son necesarias en el combate contra el COVID-19, y estamos en todo el mundo cada vez más usando todo lo que existe de las plataformas digitales para seguir cerca de los clientes mismos sin estar viajando como antes. ¿Y qué cambios tuvieron que realizar diariamente más allá de las medidas de prevención recomendadas que todos estamos aplicando, el distanciamiento, el lavado de manos? ¿Qué es lo que tuvieron que cambiar hoy? Claro, estamos presentes en plantas en más de 40 países del mundo. Sí que la cultura de cada uno de estos países es diferente, pero en común tenemos la seguridad de los empleados que están en estas plantas, en las oficinas en todo el mundo. Ahora muchas de las oficinas siguen cerradas, pero al mismo tiempo hay muchas de las personas en las plantas haciendo la fabricación de los productos de salud, de productos que son necesarios para muchas industrias. Así tenemos, como ha dicho, las normas de distanciamiento siguen implementadas. Tenemos muchas campañas para que las manos estén siempre limpias, y también todos los productos para la limpieza de las manos, alcohol en gel, están también listos para los empleados de edad que siguen en trabajo en las plantas. Y antes habló sobre la comunicación de los clientes y también con respecto al distanciamiento social. Sabemos que seguirá un largo tiempo y las relaciones con los clientes se ve modificada al postergarse gran cantidad de eventos y reuniones de la industria. ¿Cómo la empresa está resolviendo esta situación? Como una gran empresa tenemos muchos eventos en el mundo. Como ha dicho, estos eventos, muchos de ellos han sido postergados. Lo que tenemos hoy es nuestra excelencia digital, que ya estaba muy antes de los problemas con el COVID-19. Ya teníamos muchos proyectos con la influencia de las plataformas digitales. Ahora nadie puede viajar y la única manera que tenemos de estar juntos de los clientes es con estas plataformas. Con no solamente clientes, pero también con muchas personas en el mundo que están trabajando con nosotros. Seguimos usando estas herramientas y cada vez más también tenemos algunas de las actividades de Dow con estos eventos que han sido postergados. También tenemos una serie de sitios que son virtuales con un simple acceso a la internet.
puede seguir donde sea, en su casa o en cualquier parte del mundo. Puede tener acceso a los lanzamientos de productos de DAO, a los programas de marketing y a todo más que ahora tenemos en sitios virtuales. Excelente, o sea que los clientes tienen las herramientas para poder acercarse y estar en contacto o comunicación con ustedes. Exactamente, sí. Básicamente estamos utilizando un conjunto de herramientas para estar cerca de nuestros clientes. Así que son webinars, tutoriales de vídeo, reuniones virtuales, campañas de correo electrónico y mucho más. Creo que es un punto muy interesante que tenemos hoy. Nuestro sitio es un stand en línea, así que muchos de los eventos que han sido postergados están juntos para nosotros porque tenemos, claro, en todo el mundo hay personas que siguen buscando informaciones y seguimos con nuestro DAO.com como un punto de información, pero más que nada tenemos también una plataforma nueva donde los últimos productos de DAO para cabello, para la piel, para protección del sol, están allá. También con un lanzamiento digital de nuestro kit Trends Lab 2020, que es una colección de conceptos de formulación que siempre tenemos. Este año está más que nada en un formato digital. Así que son 43 productos de DAO en 7 formulaciones de vanguardia. Esto no solamente en este sitio digital, pero también con una plataforma móvil en un app que habíamos desarrollado para nuestros clientes y para todos que tengan la oportunidad de visitar este sitio también. Qué bueno, porque es increíble cómo las oportunidades van apareciendo a raíz de esta pandemia y la posibilidad de poder acceder igual de todas formas a lo que tenían para presentar. Y hablando sobre los lanzamientos que recién comentaba, sabemos que el cuidado del cabello es una de las tendencias destacadas. Cuéntenos de qué se trata la nueva emulsión diseñada para el cuidado del cabello y la piel. O sea, ¿cuáles son las características de este nuevo producto? Claro, Vanessa. Tenemos, básicamente para el cuidado de la piel, tenemos Sunseals Bio, que más que nada es un producto de base biológica, fácilmente biodegradable y es un derivado de celulosa de madera certificada con el certificado FSC. Es un producto que permite una mejor eficiencia en protección solar y en el cuidado diario de la piel. Tiene también una gran cantidad de beneficios, no solamente la parte de sostenibilidad, pero básicamente lo que hace es reducir la dependencia de los activos ultravioletas. Así puedes crear no solamente formulaciones estéticamente agradables, pero también puedes minimizar las irritaciones que algunos de los activos pueden causar. Al mismo tiempo, es 100% compatible con filtros orgánicos y también inorgánicos. Hablando también para la parte de los cuidados del cabello, tenemos un lanzamiento de 4 portadores diferentes que son DAO-Seal PMX 1504, 05, 07 y 08, que son fluidos, que ofrecen básicamente un rendimiento sólido con las mismas características que teníamos con productos anteriores, pero ahora con todos los cambios en las restricciones que miramos en Europa, en otros países del mundo, estos 4 nuevos productos sí están listos para estas restricciones. Se pueden usar no solamente en Latinoamérica, pero también en Europa, en China, donde sea, ya están incluso también con el nombre INCI en la figura del catálogo de ingredientes cosméticos de China también. Así que es en verdad un lanzamiento global. Qué bueno, ya están disponibles en toda Latinoamérica. Exactamente, estamos haciendo ahora, claro, virtualmente, haciendo los lanzamientos, pero así es, y vamos a tener también toda la parte del producto listo para estar comercializado en las próximas semanas. Qué bueno. ¿Y qué diferencia este producto con los otros del mercado? Claro, si mira hoy el mercado de los activos con una búsqueda por la protección de la piel, la eficiencia de Sunseals Bio
es más alta y que permite una mejor eficiencia en protección solar. Un otro punto es que muchos de los activos van a tener algún problema en el futuro por no estar dentro de las regulaciones con el tema de cuáles son los cuidados y los impactos de los activos solares y los productos de protección solar con el ambiente marítimo. O sea, la vida en los océanos sigue siendo un punto muy importante. Este lanzamiento, SunSears Bio, está 100% listo para ayudar a nuestros clientes con formulaciones que estén listas también para las restricciones que todo el mundo está buscando en el factor de protección solar. Considerando que los ingredientes tienen, la tendencia biodegradable, son cada vez más requeridos, ¿este producto tiene conciencia ecológica, los que están ofreciendo? Exactamente. Bueno, SunSears Bio, lo que tenemos con SunSears Bio es que es un derivado de celulosa de madera certificada FSC y es exactamente una respuesta a la demanda del mercado a productos más sostenibles porque es un producto de base biológica y, como ha dicho también, 100% listo para biodegradabilidad. Excelente. Y como experto de la industria, ¿cómo ve la tendencia para el año próximo? Aunque es impredecible hoy por hoy con la situación actual poder proyectar, pero de acuerdo a su experiencia, ¿qué ve con respecto al próximo año en las tendencias de la industria cosmética? Claro, la pregunta es muy sencilla. Creo que lo que estamos todos buscando en la industria es tener una idea mejor de cuáles son los cambios que el COVID-19 pasa a tener en todo el mundo, pero también cuáles son los cambios que van a quedar después de esta crisis. Miramos hoy que, claro, algunos ingredientes que son necesarios para los alcoholes en gel, los higienizadores de manos, siguen creciendo. Pero al mismo tiempo, creo que los cambios y el número de ventas de sitios online, lo que llamamos de e-commerce, va a seguir creciendo. Este es un punto que cada vez más las marcas, los consumidores van a seguir buscando. Lo que es necesario es mirar, en un punto hay sostenibilidad, en otro punto hay la digitalización. Nosotros creemos que al centro, la intersección de estos dos puntos, está lo que llamamos de la belleza holística. O sea, los clientes están buscando no solamente la performance de productos, pero mirando cuáles son las experiencias que consumidores en todo el mundo están buscando cuando sea productos para la piel o cabello. Así que los cambios que estamos mirando con COVID-19, algunos de ellos van a quedar después de la crisis y la estrategia tiene que estar muy clara para cuáles son los productos que van a seguir creciendo mismo después de todos estos cambios que la industria está pasando. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Lo esperamos muy pronto con más novedades que nos puedan ir ofreciendo para la industria de Latinoamérica. Sandro. Muchas gracias a vos, Vanessa. Muchas gracias. Seguimos hablando. Ojalá que tengamos muchas cosas buenas en los próximos días y semanas para salir de esta crisis. Seguramente. Continuaremos en contacto para seguir conociendo sus novedades y el aporte a la industria. Gracias, Sandro. Gracias, Vanessa. Muchas gracias una vez más. Bueno, buenas tardes. Somos una empresa con una vocación muy clara para la innovación. Seguimos trabajando con distribuidor, pero también es importante y este es un poco el objetivo de nuestra presencia. Personal care, que es ciencias de la vida, home care, y estamos empezando una nueva unidad que también se relaciona con negocios B2B2C.